Bien, amigos, compañeros y hermanos de América Latina, de Colombia, bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, una sabiduría divina. Hoy vamos a hablar, vamos a explicar algo. Nosotros en nuestras vidas, ¿no? Nacemos en una cuna, caminamos por un sendero que no sabemos qué nos espera, donde hay buenos consejeros y hay malos consejeros, pero desafortunadamente los buenos consejeros son pocos y a veces nos dejamos desviar por los malos consejeros. No sabemos nada de los vicios, no sabemos nada de nada. En el aspecto religioso, en medio de creencias, en medio prácticamente de una ceguera espiritual, porque el verdadero conocimiento se ha perdido. Y uno pues va ciego, ciego en el mundo. Y la humanidad nace, vive y muere ciega, no sabe cuál es el porqué de la existencia, no conocemos de dónde venimos, no conocemos para dónde vamos, por qué sufrimos, cómo hacemos para liberarnos del sufrimiento, cuál es la causa del error, pues todo eso es desconocido por la raza humana. Entonces la gnosis pues es una sabiduría que se fundamenta en un conocerse a sí mismo, conocernos con una realidad de tipo psicológico y de tipo conciencia y de tipo sustancia. Porque nosotros, además del cuerpo físico, tenemos otro cuerpo. Tenemos el cuerpo mental, tenemos el cuerpo astral, tenemos el cuerpo mental, tenemos el cuerpo causal, etc. Conocer, por ejemplo, nuestra realidad de que nosotros no somos cuerpos, sino alma. Y que estos dos cuerpos están unidos por un cordón plateado. Y que la realidad simplemente es el cuerpo. Perdón, es el alma. Y el cuerpo simplemente es un vehículo físico de manifestación para que el alma se pueda manifestar. Cuando uno duerme, sale del cuerpo, el cuerpo queda ahí dormido. Y no se muere porque queda conectado al cordón de plata. Y cuando uno regresa, uno despierta, pero inconscientemente. Nosotros enseñamos a salir conscientemente. Y cuando uno muere, cortan el cordón de plata con el cuerpo con el alma. El cuerpo, sea el carro, el vehículo, muere y el alma pasa allá donde Papacito Dios va para el Palacio de la Justicia Divina, lo va juzgando de acuerdo con sus buenas y malas obras y lo mandan en otro cuerpo, con el padre que se merece, con la madre que se merece, con la salud que se merece, con la capacidad económica que se merece, etcétera, etcétera. Lo que uno siembra, eso recoge, y así es. Y todas estas leyes y todos estos misterios son los que nosotros vamos comprendiendo poco a poco con nuestro desarrollo espiritual. Es una sabiduría interior. No es que ahora uno va escuchando y uno va leyendo, ya sabe, no. Eso es cuerpo de doctrina. Necesitamos el alma de la doctrina. Necesitamos el espíritu de la doctrina. Necesitamos el conocimiento interior. Nosotros, por ejemplo, la Biblia, los libros sagrados, ¿no? En las razas son entregados siempre en símbolos y en parábolas a las multitudes para que, como dice el Cristo, viendo y no vean, oyendo y no oigan, y teniendo entendimiento y no entiendan, y no se salven. Pero la Biblia tiene letra y tiene espíritu. Entonces hay que conocer lo que se llama el espíritu de la letra. Entonces, la Biblia es la expresión de Dios. O sea, la Biblia es eterna, es divina. Surgió con el mismo hombre, es una manifestación de lo divino. Surgió ya cuando surgimos por primera vez en la existencia con la creación. Y la Biblia es la expresión de Dios a través de sus apóstoles, de sus profetas. Un discípulo le preguntó una vez al divino Jesucristo que quién había escrito la Biblia. Y entonces él le contestó, la Biblia fue escrita por ángeles y solamente los que sean como ángeles pueden entenderla.
Entonces, la gnosis, perdón, la Biblia no se puede entender jamás con el razonamiento humano. Esto lo explican los libros sagrados en diferentes textos. Por ejemplo, se afirma, dice, las cosas de Dios, lo divino, para los ojos de la carne, los sentidos físicos, vista, oído, gusto, tacto, sentimiento y razón, son locura. Y para el ojo del espíritu es sabiduría. Entonces, nosotros, existe una visión sensorial, materialista, física del ser humano y existe una visión espiritual. Mas, sin embargo, esa visión espiritual, ese ojo del espíritu, no, la humanidad lo ha perdido. Tenemos que irlo desarrollando gradualmente a través del autoconocimiento. Y ese ojo del espíritu es lo que nos va a permitir percibir estas verdades sagradas. Porque es que los cerebros humanos con los tiempos y con estas alimentaciones y con estos lavados de doctrina y con estas manipulaciones que se hace a los cerebros de los seres humanos, con esta educación de tipo materialista, esto ha hecho que los cerebros se han ido degenerando y han ido perdiendo la capacidad de percibir las verdades cósmicas. Y de acuerdo con esa capacidad de percibir las verdades cósmicas, que es lo que se llama la visión espiritual, que no la tenemos, es que vamos a ir comprendiendo poco a poco estas enseñanzas. Vamos a ir descorriendo el velo del misterio que se encuentra del símbolo y la parábola de las enseñanzas sagradas. Ahora, la Biblia no es para aprendernos de memoria, porque la aprendemos de memoria, la repetimos como loros amaestrados y terminamos convertidos en doctores de la ley. Doctores de la ley que predican lo que no saben, que recorren mares y cielos y que después de hacer prosélitos lo hacen más hijos del infierno que ellos mismos, porque entran a enseñar, tergiversaciones, adulteraciones de la enseñanza sagrada, cuando la enseñanza sagrada es una sola, la sabiduría es una sola. Más sin embargo, hay 33.000 sectas cristianas disputándose la verdad, cada secta tiene su verdad, resulta que la verdad es una sola y que se fundamenta en la verdad que nos hará libres, porque el Cristo, o sea, un discípulo, un fariseo de aquella época, le preguntó, maestro, ¿qué religión ha venido a fundar usted? Entonces el maestro le dijo, yo no he venido a fundar ninguna religión. Y añadió, más buscar la verdad y la verdad es hora libre. Ahora, ¿qué es la verdad? Lo que tú compruebas, nada más. La verdad es lo que está más allá de la materia, de la mente y de la razón, que pertenece al mundo del espíritu. Entonces, como la Biblia está escrita en símbolos y parábolas, para estos tiempos del fin, la divinidad nos ha enviado un mensajero divino, un avatar de la era de Acuario, el arcángel Samael Aumbior, para que develara a la humanidad el símbolo y la parábola contenido en las Sagradas Escrituras y entregara la enseñanza oculta públicamente. Porque es que esta enseñanza siempre se ha entregado en escuelas de misterio, lo llaman en escuelas esotéricas, con ese. Más sin embargo, ahora el maestro Samuel recibió la orden de entregar públicamente estas enseñanzas para que se cumplieran las profecías que se encuentran en las Sagradas Escrituras, dice, y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones. Y después será el fin. O sea, ya el Evangelio del Reino, la gnosis ya ha sido difundida en todas las naciones y en todos los países. Entonces ya prácticamente comenzamos en el fin, comenzamos con el coronavirus, continuamos con la famosa vacuna, seguimos ahora con la guerrerita esta que tenemos allá entre Ucrania y Rusia, y ya pues Finlandia y Suecia piensan entrar a la OTAN. Resulta que Finlandia es frontera con Rusia y ya Rusia dice que si se afilian a la OTAN, entonces Rusia pone armas nucleares en la frontera, entonces ya la gente que vive en la frontera, entonces todo se está complicando y están mandando armas y nadie trata de hacer lo posible pues para que se resuelva esta situación, para que la gente que está incluida allá en todos esos problemas, los que están huyendo y los que están muriendo, tengan un poquito de respiro. No, pero la gente no quiere la paz, nunca la han querido. Fíjense, aquí en Colombia
se hizo un tratado de paz, han matado a todo el mundo, etcétera, y quieren acabar ese tratado de paz, y así es allá en Rusia, en Ucrania, no quieren esas llamadas potencias hegemónicas, no quieren que se firme la paz para seguir vendiendo sus armas viejas que tienen por ahí. Ahora, la gnosis es una sabiduría oculta. ¿Por qué se dice oculta? Primero, porque se encuentra oculta dentro de nosotros mismos. Cuando uno se conoce a sí mismo, se purifica, se ilumina y va desarrollando gradualmente ciertas capacidades espirituales y cierta capacidad de percibir las verdades cósmicas, y gradualmente vamos penetrando dentro del espíritu de la letra. Hay personas que vienen con más capacidad de vidas pasadas, hay personas que vienen con menos capacidad, etcétera, pero aquí todos, hay personas que vienen con menos, pero pueden lograr más de lo que, porque hacen el trabajo, y los que tienen cierta capacidad se creen grandes y sabios, entonces no lo hacen, entonces los demás, los últimos serán los primeros. Entonces Pablo de Tarso nos habla de esta sabiduría, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, que han alcanzado madurez y sabiduría no de ahora, ni sabiduría de los príncipes que perecen. Los príncipes que perecen aquí, en esta enseñanza de Corintios, son los pastores y sacerdotes de todas las religiones que, como doctores de la ley, predican lo que no saben, porque ellos no han comprobado el alma, no han comprobado el cuerpo astral, no han comprobado los cuerpos que nosotros los llaman los trajes de bodas del alma, no, no predican lo que no saben, ¿ya? Entonces, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio oculto, la sabiduría oculta, la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria, y que si los príncipes de este siglo, pastores y sacerdotes, lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de perfección, porque los que crucificaron al Maestro Jesús y los que le hicieron el juicio fueron el supremo consejo de ancianos del templo de Jerusalén. Se reunieron para enfrentarse a Jesús y le dijeron loco, y le dijeron brujo, y le dijeron hereje. Lo mismo que nos dicen a nosotros los discípulos gnósticos. A todo aquel que se atreva a divulgar estas enseñanzas corre el riesgo. En la Edad Media nos quemaban vivos en la llamada Santa Inquisición. Tenía uno que andar escondido, etcétera, cuando éramos alquimistas en la Edad Media, etcétera. Entonces, cuando dice entre aquellos que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no de, o sea que ya vienen preparados de vidas anteriores, son personas que han pertenecido a escuelas de misterio, pertenecen a lo que se llaman los pocos de todas las edades, porque el Cristo dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Porfía de entrar por el camino largo, estrecho y pedregoso, porque muy pocos son los que hay, y los templos están llenos, y toda la gente de los templos, todos creen que están allá, van para arriba, no, muy pocos. ¿Y cuál es el camino largo, estrecho y pedregoso? Porque dice porfía de entrar, y porque dice, son muy pocos los que lo hayan, muy pocos, de los pocos, unos pocos son los que hayan ese camino largo, estrecho y pedregoso, y aprenden a caminar por ese camino, para, porque es primario para entrar en la senda de la gran iniciación. En otro versículo dice, dice Pablo de Tarso también, al final de ello, en otro versículo, pero del mismo capítulo, dice, cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni la mente entendió, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea, el espíritu de la letra. No es que ya uno se lea la Biblia y se la aprende en memoria y compara versículo con versículo y ya se la sabe. No, tenemos que buscar dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida. La misma Biblia, el espíritu de la letra. ¿Y cómo hacemos para ver el espíritu de la letra? Tenemos que desarrollar ciertas capacidades y ciertas posibilidades de tipo espiritual. Y añade Pablo de Tarso, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el hombre natural, el hombre de carne y hueso,
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, la gente que puebla la humanidad, el planeta Tierra, son 9.000 millones, los pocos son poquiticos. Ustedes que están aquí, si están con una necesidad interior de conocerse, de investigar, de comprobar, de saber y de divulgar, ustedes forman parte de los pocos de todas las edades. Ahora, la Biblia comienza, la Biblia es un libro perfecto y comienza con el Pentateuco de Moisés. Moisés entregó a la humanidad la doctrina, la ley. Jesucristo entregó la doctrina del amor, que son los pilares de la balanza. La balanza es la justicia y el amor. La justicia, la doctrina de la ley. El amor, que son las enseñanzas de Jesucristo. Es el otro platillo de la balanza. Entonces la Biblia comienza con el Génesis. Y fíjese la palabrita que está colocada. Génesis, Génesis. O sea, el principio de la existencia, el principio de la vida, el principio de la materia y el principio del espíritu es sexual. Génesis, comienza en el Génesis. La creación es un principio sexual. Y esto de Génesis es un libro maravilloso, un libro tremendamente simbólico, pero tenemos que desarrollar cierta capacidad de percepción, de percibir esa verdad económica para comprobar esta cosa. Comienza en Génesis y la palabra sis significa Isis. Génesis. Ahí están los dos aspectos. Génesis, Isis. Y termina con un Apocalipsis. Fin, destrucción y renovación. Porque cuando hay una destrucción y puede haber una regeneración, una renovación. Porque fíjense ustedes que cuando Jesucristo lo crucificaron, Él resucitó de entre los muertos. Ahí lo que hubo fue una renovación. Pero normalmente en la humanidad que sufre, pues, hay un principio, pero hay un fin, pero morimos y el cuerpo muere ahí y sin saber ni por dónde va tabla, ni para qué venimos a este mundo. Bueno, ahora, vamos a hablar ahora de ese principio sexual. El Cristo, nosotros tenemos que crear, levantar el hijo de la sabiduría. Y ese hijo de la sabiduría tenemos que levantarlo sobre la roca viva. Sobre esa roca, dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y después habla Jesucristo. La piedra o roca viva que desecharon los edificadores del templo. ¿Quiénes son los edificadores del templo? La gente de todas las religiones. Rechazaron el principio sexual espiritual del ser humano. Ese que le enseñó Jesucristo a Nicodemo. ¿Cómo hago para entrar al reino de los cielos? De cierto digo, Nicodemo, deberéis nacer por segunda vez. O sea, nosotros nacemos en carne de nuestros padres físicos y tenemos que nacer en espíritus de nuestros padres espirituales. Y ese nacimiento en espíritu es por segunda vez. Y para ello tenemos que transformar el agua en vino, el plomo en oro. Y eso tiene un significado. O sea, cuando el hijo nace por el sexo, nace con fornicación. Y cuando el hijo nace por espíritu, nace por transmutación, por transformación de nuestras energías sexuales. A eso lo conocemos nosotros como los misterios de la piedra filosofal. Y esa piedra es el sexo. Pedro simboliza, el evangelio de Pedro es el evangelio del sexo. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, y Pedro simboliza, sepas, piedra. Bueno, dice Pablo de Tarso en Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si fueran muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es escrito. ¿Cuál es la simiente? El espermatozoide. El esperma que da la luz. Esa simiente, un espermatozoide, es la simiente Cristo. Y esa simiente Cristo tenemos que nacer nosotros por segunda vez, pero transformando esa simiente en energía espiritual. La simiente es el mismo sexo sagrado y esa energía sexual convertida a través de la transmutación en roca viva para hacer nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena como sobre las teorías
porque si lo hacemos sobre las teorías y sobre las creencias, viene la brisa y viene lo de, pero cuando está edificada sobre la roca, no puede ser derribada. Entonces, sobre la roca es sobre el sexo, cuando la persona ha logrado lo que se llama el nacimiento espiritual. Entonces, esa roca viva nos suministra lo que llama el Cristo también, la bebida espiritual o el alimento necesario para nuestra realización. Sí, pero se habla en símbolos y parábolas porque si no, ya. Ahora, cuando nosotros fuimos creados como ángeles para entrar pues, dentro del proceso de la creación, entonces dice la Biblia, Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, o sea, varón y hembra los creó. O sea, la parte masculina y la parte femenina estaba polarizada dentro de ese varón que Dios creó. Entonces, y fuimos creados como ángeles, o sea, éramos perfectos, etcétera, pero dentro de un mundo de manifestación. Posteriormente vino en ese proceso de la creación que se encuentra ahí, pues, en el Génesis, vino más adelante, o sea, vino lo que se llama la separación de los sexos. Pero antes de que se diera la separación de los sexos, cuando Dios nos creó en el Génesis 1:28 dice Jehová, y los bendijo Dios y le dijo, creceos y multiplicaos. Pero todavía no había habido la separación de los sexos. Entonces, no dice, no, que hay que fornicar, porque hay que tener hijos, no. Creceos era crecimiento y multiplicación espiritual, ¿ya? Entonces vino en Génesis 2:15, después que le dijo creceos y multiplicados, dijo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo colocó en el huerto del Edén para que lo labrara. Aquí está hablando de piedra, la piedra o roca viva, que hay que labrar ese Pedro interior para crear ese Cristo entre nosotros mismos, porque sobre ti edificaré mi iglesia, y esa piedra hay que labrarla. Nosotros estamos en un lenguaje también alquimista, y lo guardase, o sea, que no derramase la energía sexual. Y todavía no había habido, no se había dado la separación de los sexos. Posteriormente ya se dio la separación de los sexos, entonces dice Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y sumió a Dios en un sueño profundo, y de una costilla de Adán sacó a Eva y se la trajo al hombre. No es el hombre que, no es bueno que el hombre esté solo y no va a traer un hombre para que esté con otro hombre, ¿no? Eso es una degeneración. Estas personas de tercer día son una degeneración, desafortunadamente, de estos tiempos del fin. No es bueno que el hombre esté solo y de una costilla de Adán sacó a Eva y la trajo al hombre. Y todavía no había ocurrido la caída. Jehová Dios nos colocó en el paraíso, aquella era la época de la Lemuria, del continente de la Lemuria, dice, y dijo Jehová Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es comer del fruto prohibido? No perder la necesidad sexual. ¿Qué es perder la necesidad sexual? Es fornicar. Entonces, se va dando todo. Estábamos en el paraíso, todo bien, entonces viene lo que llama la tentación. Jesús fue tentado por Satanás y Satanás le dijo, toda la tierra y todas las riquezas y todo, si me adoras, si Jehová, Jesucristo dijo, no, el Señor tu Dios no tentará, mas él solo obedecerá. Simplemente era una tentación. Entonces nosotros también, cuando vivíamos en el paraíso, teníamos que ser tentados para ver si conservamos ese espíritu, ese estado angélico puro. Nosotros andábamos con papacito Dios, no había sufrimiento, no había enfermedad, no había nada. Todo era felicidad, papacito Dios. Mas, sin embargo, simplemente nos dijo, no coman del árbol del medio del Edén, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces vino la serpiente, que eso es simbólico también, aunque hay dos serpientes, ¿no? La serpiente de cobre
que curaba a los israelitas en el desierto, y la serpiente tentadora del Edén. Ahora, eso hay muchas formas de entenderlo. Por ejemplo, tú ves a una hembra, tú eres un tipo casado y ves una hembra, o la hembra ve a un hombre y dice, ay, fíjate que está bueno, y tal y cual. Entonces, eso se llama, para entender un poquito lo que se llama este aspecto de la tentación. Entonces, la serpiente le ofreció la manzana, que simboliza el sexo, y a Eva le gustó la cuestión de la manzana y se la dio a Adán, comieron del fruto prohibido, comieron, fornicaron, perdieron la energía sexual por primera vez. Por eso dice Moisés en el Levítico 15, versículo 18, cuando un hombre se acueste con una mujer y derrame el semen, será inmundo hasta la noche. Cae en una noche espiritual. Y añade en el Levítico 15, versículo 32, esta es la ley para el que tiene derrame de semen, viniendo a ser inmunda a causa de ello. Entonces, tuvimos que, nosotros fuimos los ángeles rebeldes contra Dios, ahora no todos. Por esos habitantes de la Lemuria, ¿no? Fue aproximadamente como una tercera parte. Nos rebelizamos, no quisimos ir a los templos, fornicamos y fuimos expulsados del paraíso. Y Jehová Dios colocó un ángel con espada de fuego a la entrada del paraíso para solamente dejar entrar a los preparados, a los elegidos, o sea, a los que están haciendo el trabajo espiritual. Son los que pueden entrar nuevamente al paraíso. Y tenemos que entrar al huerto y tenemos que trabajar con el árbol de la vida, porque en el Edén hay dos árboles. El árbol del medio del Edén, ¿ya? El árbol de la ciencia del bien y del mal, y existe el árbol de la vida. Entonces nosotros, los iniciados, la humanidad trabaja con el árbol del medio del Edén, pero fornicando, pecando. Y nosotros en la noche trabajamos con el árbol de la vida, haciendo una creación interior dentro de nosotros mismos. Porque cuando uno surge, cuando uno somos el estado angélico, se dan estos principios que determinar, Chomá, Yoburá, todos esos principios, pero los perdemos y tenemos que reconquistarlos, hacer ese un árbol de la vida, ese árbol que da fruto y que y que no es cortado ni se echará al fuego. Entonces, después vienen otros aspectos interesantes de la Biblia, porque estamos develando lo que es la Biblia y la noche. Todo está en la Biblia, pero en símbolos y parábolas. Desafortunadamente, estas enseñanzas, cuando Constantino fundó la Iglesia Católica, que la legalizó allá como en el Concilio de Nicea, él mismo se declaró pontífice. En esa época no existía el nombre de papa, sino pontífice. Y además, él mismo cuando se murió, él mismo nombró al segundo pontífice, que vería siendo el papa actualmente, porque el nombre de papa se comenzó a instaurar fue por allá en el año 1100 y pico. Entonces, hablando de la reencarnación, hay aspectos que, vamos, por ejemplo, una vez le preguntaron al maestro, el maestro de Jesús le preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Que tú eres Jeremías, que tú eres uno de los profetas. ¿Por qué hablaban de vidas como si conocieran el aspecto de vidas pasadas? ¿Por qué hablaban en esa forma? Ahora, Juan vino como Elías, Juan el Bautista. Dice Jesús, respondiendo Jesús le dijo, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Le cortaron la cabeza en esa fiesta de Herodes y a Salomé le pidió la cabeza de Juan, pero era un proceso. Ahí, dentro de ese que le corta la cabeza a Juan el Bautista, para nosotros es un proceso iniciático por el cual tenía que pasar Juan el Bautista para que esa enseñanza de Jesucristo, ese drama divino quedara perfecto. Ahora, esto no es una película, como dice por ahí, este es un drama perfecto. Películas son las que hacen los hombres. Entonces, Jesucristo tuvo que, pues, realizar ese trabajo, realizar este papel. Entonces, dice, así también él, porque ya cuando el Cristo dijo esta respuesta, ya
al pobre Juan el Bautista ya le habían cortado la cabeza. Y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, la doctrina de la reencarnación, por ejemplo, los primeros padres de la iglesia como Orígenes, Clemente de Alejandría, que eran muy respetados y muy sabios dentro del antiguo cristianismo, porque se habla del antiguo cristianismo y se habla de una iglesia creada por Constantino a partir del año 313, en el cual nosotros los iniciados comenzamos a ser perseguidos y a muchos nos quemaron en las hogueras de la llamada Santa Inquisición. Y en esa época, como todavía se conservaba, o sea, Constantino, etcétera, cuadraron ahí, quitaron unas partes de la Biblia, etcétera, pero todavía se conservaba la doctrina de la, de la, de la reencarnación. Más en el año 553, durante el reinado de Justiniano, se reunieron un concilio y, y ahí estaba Constantino, porque esos emperadores no, estaba Justiniano, estaban ahí metidos, y entonces la iglesia declaró anatema, herejía la doctrina de la reencarnación, y a partir de ese momento el que hablara de la reencarnación, anatema, o sea, era muerto. Entonces ahí comenzó la más brutal persecución religiosa de todos los tiempos, de la cual se habla en lo que se llama la Santa Inquisición. Ahora, la gnosis es práctica. Por ejemplo, nosotros vamos a explicar lo que llaman las salidas en astral. Vamos a ver si tenemos tiempo. Nosotros tenemos cuerpo y tenemos alma. Cuando uno duerme, el alma sale fuera del cuerpo. Ese cuerpo que tú ves cuando duerme se llama el alma. Y cuando tú despiertas, el alma se mete en el cuerpo. Nosotros salimos en forma inconsciente. Nosotros enseñamos a salir consciente. Usted sale. Yo una vez salía casi todos los días y yo me volteaba, me acostaba aquí, y saliera el alma. Sabroso. Un tiempo que duré haciendo esa práctica y uno comprueba muchas cosas, porque en ese plano astral, en esa quinta dimensión, hay muchos misterios. Entonces uno tiene la oportunidad de comprobar muchos misterios. Y dentro de esos misterios que uno puede comprobar, se encuentra lo que llaman las vidas pasadas. Ahora, no es que yo me conozca todas las vidas pasadas, porque uno conoce, el Padre Dios lo ayuda a uno. Dice, fe es creer en lo que Dios nos ha revelado. Eso es fe. Dios, ¿por qué? Porque la enseñanza está oculta, entonces Dios nos la revela. Dios nos ayuda a salir en cuerpo atrás. Dios nos ayuda a que uno conozca sus vidas pasadas. Y cualquier discípulo sincero que trabaje sobre sí mismo, Dios le da la oportunidad. Yo conozco varias de mis vidas pasadas. Yo conozco una cantidad para que no vayan a creer ustedes que yo soy un super sabio, pero sí conozco varias de mis vidas pasadas. Y precisamente allá en Alemania, en Hamburgo, a orillas del río Elba, yo ejercí una profesión que está relacionada con el trabajo que estoy ejerciendo actualmente. Y eso lo comprueba cualquiera, lo puede comprobar. Eso no es propiedad de ninguno. Entonces, eso se llama pues la reencarnación. Y todos los discípulos tenemos la oportunidad de comprobar la reencarnación. Y nuestras vidas pasadas, es más, por ejemplo, aquí en el centro, la mayoría de los discípulos, no todos, porque hay unos que son más nuevos, han comprobado no solamente una, sino varias vidas pasadas. Y yo los invito a salir en astral, a conocer sus vidas pasadas, a conocerse a sí mismos, a conocer los defectos, eliminarlos, para liberar el alma del pecado y purificarnos en el juego, practicando los misterios de la piedra filosofal, sin perder jamás las energías sexuales, el hecho de placer y de pasión, transformando esa energía, esa simiente Cristo en fuego divino, y para que se transforme a través de ese fuego, el agua se transforme en vino y llenarle la copa sagrada del cerebro y formar el bastón de patriarca y entrar gloriosos al reino de los cielos como hijos pródigos, porque hace ratito que hemos estado alejados de nuestro Padre, de nuestro Dios interior. Bueno, ya estamos entonces, aquí está Pablo de Tarso. Vea, Pablo de Tarso, esa alma a Pablo de Tarso le llama espíritu, porque es espíritu. Entonces, Pablo de Tarso, y fui a Pérgamo, fui en espíritu, y fui a Roma, y fui en espíritu, o sea, en cuerpo astral. Ya hasta que no podía poner cuerpo astral, porque venían estos señores que
que mutilaron la Biblia y declararon muchos libros apócrifos que afortunadamente los recuperamos con los descubrimientos en el Mar Muerto, con el descubrimiento de Nag Hammadi. Ya para el final de los tiempos apareció la enseñanza verdadera de Jesús el Cristo, apareció la pistisofía, que es la Biblia oculta, que es la Biblia de nosotros los iniciados de la Gnosis. O sea, esta es una enseñanza perfecta, mis queridos y venerables amigos. Estamos en cuerpo. El próximo jueves vamos a hacer una práctica con todos ustedes para explicarles bien, para que salgan en cuerpo atrás. Nosotros queremos que ustedes comprueben, vayan verificando estas enseñanzas, porque estos son buscar la verdad es lo que uno comprueba, lo que uno conoce. Fe es creer en lo que no vemos, porque Dios nos los ha revelado. O sea, estos sentidos físicos, la mente y la razón, ellos no pueden comprender nada de lo que está más allá de la materia y de la mente y de la razón. Dios nos revela qué quiere decir, que todo tiene un velo del misterio. Y ese velo, Dios con nuestro trabajo espiritual nos ayuda a recoger. Bueno, ya se está acabando el tiempo. Vamos a hacer una relajación. Nosotros hablamos del despertar de la conciencia. Nosotros vivimos con la conciencia dormida. Por ejemplo, eh, usted se levanta, se va para el baño pensando, hace lo que va a hacer pensando, se baña pensando, se cambia pensando, sale del baño pensando, va a desayunar pensando, desayuna pensando, sale a coger el bus o sale en el carro para atrás y usted va pensando. Y si va en el bus, todos van pensando, todos van con la mirada ahí, todos van con la conciencia dormida. Los defectos se manifiestan a través del pensamiento. Pensar es soñar. Un sabio, Platón, decía: el hombre se conoce por sus sueños, por su forma de pensar, porque a través de los pensamientos se manifiestan los defectos y el hombre se puede conocer a sí mismo. Entonces uno trabaja pensando, y almuerza pensando, come pensando, se acuesta pensando. Entonces el hombre vive con la conciencia totalmente dormida. Nosotros necesitamos lo que llaman el despertar de la conciencia, pero para lograr el despertar de la conciencia necesitamos una clave que nos permita desarrollar una visión interior que se logra a través del autoconocimiento, practicando la clave de sol. ¿Cuál es la clave de eso? Uno se pregunta instante a instante: ¿qué estoy pensando? Usted mira interior y psicológicamente. Si está pensando, es un defecto que nos duerme la conciencia. Hay que proceder a eliminar ese defecto. ¿Cómo lo eliminamos? Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme este defecto. Ahora, sin disección no hay eliminación. Si es un defecto de lujuria, usted tiene que decir: Madre Virgen, Madre de mi Cristo, elimine ese defecto que le gusta el cabello de esa muchacha, ese defecto que le gusta las piernas de esa muchacha, ese defecto que le gusta el caminar. Hay que eliminar parte por parte. Si es el defecto de la lujuria, y si es el defecto, por ejemplo, de la ira, y usted piensa 10 veces, tipo, es tal, tiene que eliminar pensamiento por pensamiento, tiene que comprender usted por qué está enjuiciando a esa persona, coger ese defecto, comprenderlo, enjuiciarlo y proceder a una eliminación. Pero después de la noche usted tiene que hacer una meditación, tiene que devolver la película, proyectarla en la pantalla de la mente, totalmente relajado en meditación, e ir estudiando y eliminando. Y cuando usted haga eso, usted va despertando conciencia. Y a lo que usted va despertando conciencia, va desarrollando esa visión interior, va desarrollando esa capacidad de percibir las verdades cósmicas. Y esto que estamos enseñando aquí se llama la sabiduría gnóstica, una enseñanza de los dioses para los hombres. Ahora vamos a hacer una práctica de relajación y vamos a terminar. Una respiración lenta y profunda. Tomamos el aire por la nariz, tratando de llenar la plena capacidad pulmonar, y los expulsamos por la boca, imaginando pues cuando lo expulsamos que el cuerpo queda totalmente relajado. Respiramos.